Bueno, Ok. Bien, pues estamos aquí en una edición más de Charlas por el Derecho a la Ciudad. Es una serie de diálogos que se realiza una vez al mes en Casa Naranjos. Agradecemos a Casa Naranjos por darle espacio a esta serie de diálogos, y mi nombre es David Pulido, coordino estas charlas. En esta ocasión vamos a tener un diálogo acerca del consumo de productos de origen animal y el cambio climático. En la edición pasada hablamos propiamente del cambio climático como en general, desde una perspectiva más bien como de amplia, ¿no? De todas las problemáticas alrededor de esta crisis climática, y pues como todas las áreas de oportunidad que están ahí visibles para que pues tratemos literalmente de salvar el planeta. Entonces, pero una de las cuestiones justamente era el hecho de que el tema del consumo de productos de origen animal estaba como que parece que es como un debate aparte, hay muchos mitos alrededor de esto, y nos parecía como que había que dedicarle una charla en específico a este tema. Y pues nos da mucho gusto que en este momento nos estén acompañando en este panel. Voy a presentar primero a Ana Yael, en medio. Ana Yael Banoye García es ingeniero químico, administrador y maestra en sistemas ambientales por Tecnológico Monterrey, Climate Reality Leader. Muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña a su izquierda, a la izquierda de Daniel, está Ivonne Escárcega Sáenz. Ella es encargada de comunicación de Prodefensa Animal AC desde el año 2002, miembro activo y parte del Consejo del Comité Ecológico Interescolar, instructor y líder de cambio climático, capacitada por el Climate Reality Project. Muchas gracias, Ivonne. También nos acompaña Erika Juliana Lozano López. Ella es licenciada en física por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con experiencia como profesora de ciencias en los 3 niveles, básico, medio y superior, y ha sido activista por los derechos de los animales desde el 2010. Agradecemos mucho tu presencia, Erika. Y bien, pues nada más, digo, como una introducción, incluso en el evento que estuvimos difundiendo, pues hablábamos de que no hay duda de que, y esto lo mencionó en un informe el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, creado por la Organización Meteorológica Mundial y la ONU Medio Ambiente. Ellos concluyeron de manera categórica que el cambio climático es real y las actividades humanas son sus principales causantes. Sabemos entonces que es el mayor desafío de nuestros tiempos, y las medidas de gran alcance ya deberían estarse tomando desde hace mucho tiempo atrás. Y entonces, en este sentido, en esta charla, pues vamos a dialogar sobre cuál es la contribución de la producción y el consumo de productos de origen animal al cambio climático. Vamos a tener, digamos, 3 rondas para separar un poquito. La primera, les pediría, pues, digo, cada quien tiene la oportunidad de hablar en una ocasión, e incluso si quieren intercambiar también opinión sobre algo en particular, lo pueden hacer sin problema. Nada más sería concentrarnos tal vez en la primera parte, en hacer digamos, para el público que nos acompaña, hacer una especie de presentar la información que ustedes consideran que es el diagnóstico actual. O sea, como responder básicamente a la primera pregunta, o sea, ¿cuál es la contribución realmente de esto? Y pues el big picture, digamos, por qué estamos llegando aquí y esta problemática, ¿sí? Entonces, pues si quieren empezamos de aquí para allá. Muy bien, te paso este micro y adelante. Recuerden, después de cada, perdón, nada más, después de cada intervención, o sea, de cada ronda, vamos a dar la oportunidad, pues, si hay algunas preguntas del público, y si no, luego ya pasamos a la siguiente, ¿sí? Hola, buenas noches a todos, gracias por este espacio. Pues comenzando con la idea de lo que es el cambio climático, sabemos que esto surge por el calentamiento global que está sufriendo nuestro planeta. Este calentamiento global se da principalmente por los gases de efecto invernadero que
la atmósfera del planeta funciona como un invernadero, pero la actividad humana ha hecho que los gases se multipliquen o aumenten en gran medida, y esto hace que nuestro planeta pues se sobrecaliente. Esos gases de efecto invernadero, según la Organización de las Naciones Unidas, provienen de diferentes fuentes. Tres de ellas son las principales, son la quema de combustibles fósiles, la deforestación y también la agroindustria. Cabe señalar que obviamente cuando nosotros hablamos de esto, de cambio climático y demás, o de la contaminación, lo primero que hacemos es relacionarlo con eso, ¿no? Los autos, las industrias, la quema de combustibles, es lo más normal. Sin embargo, vemos muy alejado el tema de la agroindustria y de cómo la agricultura o las ganaderías industriales y demás están causando una huella tremenda en cuanto a la huella ecológica en el planeta. Entonces, la relación que tiene el consumo de productos de origen animal con la producción de gases de efecto invernadero es tremenda, y nosotros estamos mal informados o desinformados en esa área. Por eso es muy importante pues hablar de este tema. Además, la producción de animales como objeto de comida conlleva otros problemas, que son justamente la deforestación, que es otra causa de gases de efecto invernadero. La principal causa de deforestación en el mundo es justamente la ganadería industrial. Todos los incendios que se han dado fortuitos, dicen, en el Amazonas o incluso en México, en algunas reservas ecológicas como Xancán, en Quintana Roo, son justamente provocados principalmente por objeto de explotación animal, no solo de ganadería, sino también de cacería furtiva. Entonces, aquí yo estoy presente, pues de cierta manera, alzando un poco o mucho la voz por los animales, principalmente para que la sociedad pues voltee a ver este tema y se dé cuenta de que al nosotros tener esta desconexión con los animales, estamos también promoviendo otro tipo de problemáticas. Entonces, la invitación es a informarnos al respecto de cómo el consumo de productos de origen animal, principalmente en la alimentación, está afectando al planeta en cuanto a la huella ecológica que nosotros tenemos. Principalmente, insisto, en la alimentación, ya que la ganadería, de nuevo, es la principal causa, de nuevo, de deforestación, de gases de efecto invernadero. Me gustaría complementar con, principalmente, el gas que se produce es el gas metano, y esto es por el ganado, mal llamado ganado, principalmente vacas, por el proceso de digestión, pero además otros procesos como la producción o el consumo energético de la maquinaria utilizada en la siembra y en el crecimiento de estos animales. También la huella ecológica que genera esta industria en cuanto a los desechos que produce. Y bueno, no solo gases de efecto invernadero, sino también zonas muertas en los océanos, contaminación y degradación de la tierra, extinción de especies y de biodiversidad, y un sinfín de consecuencias altamente negativas que implica el consumo de animales en comida. No sé si quieres pasar Bueno, buenas noches. Agradezco también la oportunidad de estar aquí. Me pareció que Juliana hizo un muy buen diagnóstico general de la situación de por qué nos interesan las emisiones de la industria ganadera o la agroindustria. Yo lo que haría sería simplemente complementar un poquito de lo que ella dijo. Platicó, por ejemplo, sobre el hecho de que la agroindustria es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Yo soy profesora, o he sido profesora mucho tiempo de cambio climático. Cuando empecé a dar esta clase, pues obviamente revisaba los inventarios de emisiones, los inventarios de emisiones que son elaborados de acuerdo a las metodologías del Panel Intergubernamental de Cambio Climático.
Y pues la conclusión de tanto de los inventarios globales como de los inventarios en México es que la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero es la producción y consumo de energía, y seguido tanto para electricidad como para transporte. Y después existen otras categorías entre las cuales se incluye la ganadería, el cambio de uso de suelo, el manejo de residuos, que también contribuyen, pero prácticamente el 50% de acuerdo a los datos oficiales son producto de la quema de combustibles fósiles. En nuestro mismo, perdón. Te podría, sí, justo como para darle respuesta a algo aquí, ¿de dónde salen, cómo se mide eso? O sea, los científicos, ¿cómo miden estas emisiones? ¿Qué hace el grupo intergubernamental de expertos, ¿no? Como para poder tener esta información tan básica, tan importante. Bueno, los inventarios de emisiones lo que constituyen son medidas o cuantificaciones de cuántas emisiones se están generando producto de una actividad en un determinado lugar durante un determinado tiempo. En el caso de emisiones de gases, de inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, pues los gases que se cuantifican son dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso, y en algunos casos, algunos otros, sobre todo compuestos fluorados. La forma en que se construyen estos inventarios de emisiones es principalmente a través de factores de emisión que se multiplican por datos de actividad. Los factores de emisión dependen mucho de la actividad particular que se esté tratando. Por ejemplo, para el caso de la agroindustria, tenemos factores de emisión que dicen se generan 20 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de carne elaborada, por ejemplo. Por ejemplo, 20 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por cada kilogramo de carne que se genera ya lista para la venta, producida. Así es. Ese factor de emisión se calcula con otras metodologías y puede ir desde analizar el ciclo, por ejemplo, de vida completo de un animal que está siendo destinado para alimento eventualmente humano, y en eso se incluye, por ejemplo, un dato importante puede llegar a ser la cantidad de energía que el animal requiere, el alimento o el tipo de alimento que se le proporciona al animal, las reacciones de metanogénesis que se llevan a cabo en los estómagos de los animales, y finalmente obtenemos ese factor de emisión. En algunas otras ocasiones, pues se hacen muchas simplificaciones y muchas veces son números que tal vez no sean exactos, pero conforme existe más investigación al respecto, nos damos cuenta que tienden a ser más o menos parecidos, o que se pueden tener ciertos índices. Se generan estos factores de emisión y quien los requiera, quien necesite utilizarlos, pues los puede utilizar. No sé si eso responde un poquito la pregunta. En México, nosotros tenemos un inventario donde aproximadamente se emiten por todas las fuentes, de acuerdo a los datos oficiales, 683 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. En este caso, esas emisiones solamente son atribuibles a la parte de las emisiones generadas por el animal, sin tomar en cuenta el resto de la cadena de valor, por ejemplo, lo que es el transporte, el procesamiento, la refrigeración, la energía, etcétera, etcétera. Cuando nosotros integramos esas otras actividades al factor de emisión o a las emisiones calculadas, pues ese porcentaje se incrementa, ya no sería el 10%, y es cuando encontramos que algunos reportes indican que es el 15%, otros dicen que es el 30%, otros el 40%. Ahí empieza a haber un poquito de discrepancia, pero todo depende de la metodología utilizada. Yo lo que concluyo de todo eso es que si es 15, si es 20, si es 30%, es indudable que las emisiones producto de la ganadería son una parte importante de nuestra contribución al cambio climático. Y yo creo que eso sería por mi parte. Adelante. Gracias. Bueno, pues buenas noches y gracias por invitarme y gracias por considerar este tema tan importante, porque bueno, siempre vemos cambio climático, pero todos sus factores pues no son analizados, y menos aquellos que representan algún tipo de incomodidad o de cambio de hábitos importantes, ¿no?
Aquí a mí me gustaría nada más hablar rápidamente sobre las razones por las que la comunidad en general dejamos de consumir productos animales, ¿no? Lo hemos visto durante el tiempo, o un tema tiene que ver con economía y todo va enlazado con esta temática de los productos de origen animal. Cuando es economía es porque, bueno, realmente estamos en un país donde existe pobreza extrema y donde no todo el mundo tiene acceso principalmente a temas de la carne. El segundo tiene que ver con salud. Cuando una enfermedad nos es diagnosticada, normalmente temas de corazón, temas de cáncer, cuando tenemos un tema de colesterol, hígado graso, automáticamente se quita de nuestro plato los productos de origen animal. La tercera es una que, bueno, la conocemos a partir de que la industria cárnica se da a conocer y que por un tema más económico se reducen los costos de producción y esto trae un tema de maltrato, de crueldad y mucha gente lo hace por temas de compasión y empatía. Esto es el veganismo a partir de la industria cárnica, no del consumo tradicional que antes se tenía en las casas de las gallinas y los... Pero si no es un tema de dejar de consumir, sino es el tema de la industria. Y el cuarto y más importante, que es el que vamos a ver aquí, es cuando el tema es salvar el planeta, cuando estamos dándonos cuenta que estamos siendo afectados en tres de las cosas más importantes para sobrevivir, que es tierra, aire y agua. Entonces es como un estrujar, ¿no? Y es como un sobrevivir. Estos datos que traigo aquí, que los anoté para que no se me van a olvidar, tienen que ver un poco con, como lo comentaba David, dar un poco de contexto. Ya tuvieron en este mismo canal una plática pues más general, pero seguro muy enriquecedora de lo que es el cambio climático. Pero hay ciertos puntos del aspecto del cambio climático que yo sí quisiera enlazar con todos aquellos estadísticas que traen con el consumo de origen animal y sus efectos, para que podamos ver cuál es la gravedad de lo que nos está sucediendo y que queremos combatir, ¿no? Primero, bueno, aquí todo el tema que explicó Juliana sobre los gases de efecto invernadero y cómo se están quedando atrapados en esta membrana que envuelve a la Tierra, que es la atmósfera, que realmente creemos que es algo muy extenso y realmente estamos hablando de 15 kilómetros, donde se encuentra el 70% de la masa atmosférica, donde está el oxígeno que respiramos, es realmente muy vulnerable, es algo muy pequeño. Estamos tratando de proteger un segmento que nos mantiene calientes, pero que además, debido a un exceso de gases, estamos ahora en problemas. Estamos cada vez incrementando la temperatura del planeta y esto tiene consecuencias. El doctor Kilsberg, que vino por aquí a Bernardo Kilsberg en el Encuentro Mundial de Valores, él hablaba mucho sobre el punto exacto en el que el dióxido de carbono se disparó y es la revolución industrial. Y digo, bueno, pues por 10.000 años se pudo mantener la misma temperatura, las mismas concentraciones de dióxido de carbono principalmente, y a partir de ahí viene y se dispara al grado de tener ahorita un 40% de incremento arriba de lo que mantuvimos por 10.000 años. Entonces, no solamente se está calentando el planeta mucho, sino que se está calentando muy rápido, más allá de lo que hubiéramos querido en los planes, cuando se más o menos se proyectaba cómo iba a estar este tema del calentamiento. Bueno, pues se disparó realmente, ¿no? El 90% de la población del mundo actualmente vive en algún lugar donde está sobrepasado los índices de contaminación del aire de lo que su cuerpo puede soportar. Esto, bueno, claro que aquí estamos sobrepasados 3, 4 y 5 veces, pero realmente el 90% de la población del mundo respira aire contaminado. Y ese es un dato que a mí me llena de mucha preocupación, porque estamos hablando que
es la causal del 20% de las muertes del mundo, y que estamos hablando también de que esto, el cambio climático genera muchos problemas, ¿no? Nos genera el problema de la contaminación del aire y todos los problemas de salud que con esto conlleva, pero nos lleva un problema de contaminación. Se planea que para este año al menos 10 millones de personas estén siendo desplazadas de sus lugares de origen. Y estamos hablando que aproximadamente van a ser 700 millones de personas que se tienen que desplazar de su casa en los próximos 10 años. Y es hablar de un problema de migración y de lucha de recursos impresionante. Tenemos escasez de agua y estamos hablando que 2.000 millones de personas viven ahorita en crisis hídrica, en estado de estrés hídrico. Y esto, el 70% de las causas del calentamiento global, lo veíamos, son dos, pero ahorita vamos a ver en dónde conectan. La cuestión de la energía eléctrica, como lo dijo Ana Yael, y el tema del transporte. Estos datos a donde nos llevan más o menos a ponernos en cuanto a aire, en cuanto a agua, en cuanto a desplazamiento por la tierra contaminada, nos lleva a ver datos específicos de dónde estamos parados respecto al consumo de productos animales y por qué esto está haciendo que sea tan grave el tema del calentamiento global, ¿no? El agua en el planeta, solamente tenemos el 2.5 de agua dulce en el planeta. Y de ese 2.5, realmente el 70% está en los glaciares. Esto quiere decir que menos del 1% es para el uso humano, y de ese menos del 1%, en México estamos dedicando el 80% del agua dulce a la ganadería, con todo y la agricultura que la alimenta. A nivel mundial es un 70%. A nivel mundial, el 70% del agua dulce va para la ganadería. Aquí quiero hacer una analogía, me dices David cuando sea mi tiempo de pasarlo, pero me estoy acordando ahorita algo muy breve de Leonardo Anselmi, que nos contaba, para darles una idea. Él decía que si tuviéramos una res en su edad adulta para el momento de sacrificio, y en ese momento la sacrificáramos y la guardáramos en pedacitos en un refrigerador para alimentar a un niño de 10 años, nos alcanzaría para alimentarlo un año. Si nosotros dedicamos a ese niño todos los granos, todo el consumo de alimento y agua para que la vaca llegara a su edad adulta y se lo diéramos al niño para comer, tendría para comer 10 años. Entonces estamos invirtiendo mucha tierra, muchos recursos hídricos y mucho alimento en un animal que vamos a realmente aprovechar muy poco para el gran daño que está haciendo en cuanto a temas de contaminación. Tengo más datos, David, sí, pero los voy a dejar para mi siguiente participación. Sí, incluso sí, para darle un cierre a no sé si quieren agregar algo. Al final nos queda claro que no solo estamos hablando de emisiones directas, sino hay todo un mundo de las emisiones indirectas, son cadenas, digamos, con muchos elementos en donde cada elemento de producción, digamos, tiene su contribución a estas emisiones. No sé si quisieran agregar algo más referente a este momento de diagnóstico en el que nos encontramos, ¿no? Bueno, muy brevemente, creo que ahorita no tocamos, o no sé si me estoy adelantando un poquito, la parte de, eso es ahorita donde estamos, pero también tenemos perspectivas, por ejemplo, de crecimiento poblacional a futuro, y que seguramente el crecimiento poblacional que estamos esperando pues va a requerir todavía más recursos, más alimentos, más agua, más energía, más de todo lo que ya estamos consumiendo en este momento. Me acordé ahorita que mencionabas lo que comentaba el doctor sobre cómo es que llegamos hasta aquí, y también en la parte de las emisiones específicamente sobre todo de óxido nitroso. Se incrementaron precisamente a partir de la explosión demográfica
requerimos más alimentos, se crearon los fertilizantes y más o menos se alcanza a distinguir ese incremento a partir de los años 50 de óxido nitroso. Si vamos a ser más personas y seguimos con los métodos de producción de alimentos que tenemos actualmente, pues esas emisiones sin duda alguna se incrementarían. Hoy en día, por ejemplo, por el 86-85% de los alimentos que consume el ganado no son aptos para consumo humano, y 2/3 partes de los granos que se producen, de los cereales que se producen en el mundo, son destinados a la ganadería. ¿Hay alguna información en el sentido de cómo el sistema económico de un país puede llegar a, digamos, a determinar justamente, es decir, estamos hablando de que es el eterno crecimiento, ¿no? Y la industria es crecer, 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 ganancia, 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 es un sistema económico capitalista, tu principal interés es el profit, porque le tienes que rendir cuentas a tus stakeholders. Entonces, consideran de alguna forma que este es un factor, digamos, principal que, a nivel sistémico de esta problemática, porque, digamos, o hay ejemplos de otros sistemas de producción, digamos, con otro tipo de economía, que tal vez empuje a que haya producción más nivelada, de menor impacto. ¿Cómo verían ese tema? Sí, bueno, por ejemplo, yo pensé, sin duda alguna, tenemos que reconocer también el papel que juegan las actividades ganaderas en la actividad económica. En México, más o menos el 4% del Producto Interno Bruto es por la industria agrícola, como en la mitad de ese 4% es por actividades ganaderas, y entonces sí representa un ingreso para una parte del país. Creo que el gran reto, aunque a lo mejor también me sigo adelantando, es precisamente ese de cómo podemos conciliar el hecho de que tenemos una población importante que depende de estas actividades, con el hecho de reconocer el impacto que estamos teniendo en el medio ambiente y que eventualmente también repercute en nuestra salud. Sí, algo que comentaban era el aumento poblacional. Obviamente del siglo pasado a hubo un crecimiento enorme, ¿no? De 2.000 millones de personas a 7.000 millones y a 9.000 millones de personas proyectadas para el 2050. Lo que se menciona en los estudios es que el consumo de productos de origen animal, en lugar de disminuir, al futuro va a aumentar por el nivel adquisitivo de los países en vías de desarrollo, ¿no? Pero la realidad es que tenemos que hacer un llamado a toda la población, bueno, ya igual adelantándome para las propuestas de solución un poquito, es como invitar a la reflexión, a que tenemos que hacer un cambio de mentalidad, de que no podemos, aunque tengamos un nivel socioeconómico mejor, etcétera, no podemos adquirir hábitos que claramente son obsoletos y que están llevándonos a... Suena un poquito como paranoico a lo mejor, pero estamos hablando de la probable extinción de nuestra especie si no tomamos cartas en el asunto. Este es de verdad un tema sumamente serio, en el que todas las partes juegan un papel importante: el gobierno, las empresas, el consumidor. Entonces, algo que quería mencionar rápidamente era que de lo que mencionabas acerca de las empresas que buscan obtener más ganancias, etcétera, pues cada vez se explotan más animales, y estamos hablando cerca de más de 70.000 millones de animales que son asesinados al año por consumo alimenticio, y eso es solamente los animales terrestres. Si nos ponemos a ver los números de animales acuáticos, todavía son muchísimos más, son 3 millones de animales, crustáceos, peces, etc. Y esto de nuevo es una huella ecológica tremenda, porque estamos hablando del agotamiento de la vida marina, de la extinción de especies protegidas. Entonces, de nuevo, la reflexión a pues tomar la importancia que debe este tema.
Antes de pasar al siguiente ronda de preguntas, nada más recordar para los compañeros que están transmitiendo, tal vez también estamos transmitiendo en vivo directamente, igual si quieren compartir el enlace de la transmisión a través de la página en Facebook de Casa Naranjos. Se está realizando ahí para si la quieren compartir y de todo va a quedar grabada y también en YouTube. Bueno, nada más antes de pasar, digamos, a ver si hay alguna pregunta en este margen. El tema de la desigualdad entre naciones, sobre todo las naciones gigantes de consumo, China, Estados Unidos, ¿cómo está? O sea, porque al final, ¿quiénes van poniendo las reglas de comercio? Tal, hay una disparidad en el tema del aporte de las naciones en tema de emisiones. Digo, todas evidentemente tienen estas industrias y todas emiten contaminantes, pero ¿cómo ven ese equilibrio, digamos, en cuanto a lo que está haciendo un país como Estados Unidos comparado con lo que puede hacer un país como México o algo más pequeño tal vez en Centroamérica, una cosa así? No sé si... Esto es algo importante porque todo lo que tiene que ver con cambio climático es un tema global. Lo que debería de estar pasando en México, o sea, lo que pasa en México debería de estarle importando al resto del mundo. Y es lo mismo que ha sucedido, por ejemplo, cuando hay países muy contaminantes y que el foco está puesto ahí, de que hay una participación activa de los países y muy diplomática y política de ver cómo contribuyen a disminuir las emisiones. Aquí cualquier emisión en este momento que salga de mi auto, que salga de cualquier contaminante, que sea de gas de efecto invernadero, en un lapso de 1 año y medio ha llegado a los 2 hemisferios y ya es un problema global. Y hay contaminantes que pueden llegar hasta permanecer 1000 años en la atmósfera. Entonces, recuerdo mucho una pregunta que le hicieron a Mario Molina, precisamente en la capacitación de cambio climático, que le dijeron que si llegábamos en este momento a emisiones cero, ¿cuánto tiempo iba a pasar para que la atmósfera se limpiara? Y eran 50 años. Si ahorita dejáramos todos de contaminar, tendrían que pasar 50 años para que la atmósfera se limpiara de dióxido de carbono, ya no digamos del resto de los contaminantes. Y ahorita que hablabas de desigualdad y del tema de la ganadería, sí es importante ver cómo funciona el mundo, ¿no? De hecho, en el Foro Mundial de Valores salió este dato, que el 10% más rico en este momento tiene el 84% del Producto Bruto Mundial, solamente el 10% de la población. Y que el 64% del planeta tiene 2/3, o sea, 2/3 del planeta tienen menos del 2% del Producto Bruto Mundial. Este es un dato impresionante porque en el 2009 había 383 multimillonarios que tenían la mitad de la población, que tenían más de toda la mitad de la población de la Tierra, ¿no? Que eran 3.800.000 personas. Y de los 383 que tenían esa mitad, ahora son 42. Eso quiere decir que la desigualdad va en aumento. Y con esto, definitivo, los temas de intereses contaminantes, les diré, no discuten sobre valores, ¿no? Y es un tema muy complicado donde seguramente, dijo Juliana, sí, tenemos que hacer algo, pero yo creo que eso va a tener que empezar con un cambio de hábitos y con dejar de consumir. La industria per se no creo que se detenga por el cambio climático. Necesitamos todos. Ok, podemos entonces pasar. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para este momento? Yo me acuerdo mucho de un documental. Gracias. Me acuerdo mucho de un documental que, bueno, más bien me acuerdo el contenido, pero no del nombre del documental, pero era un poco reflexionar sobre cómo han evolucionado los hábitos de consumo digamos, de los países en vías de desarrollo y qué decir de las potencias mundiales en cuanto al volumen de carne que consumían. Y había por ahí una reflexión de
esta es una porción que una familia de clase acomodada en los 70 consumía de carne. Y cómo esa porción se duplicó, triplicó, a tal grado que la dieta, o digamos que las estrategias de mercado nos han hecho creer que entre más cantidad de carne o de lácteos o de otro tipo de productos consumamos, podemos tener una mejor calidad de vida u otro estatus social. No sé si quieren abonar un poco en ese sentido. Bueno, ahorita no recuerdo exactamente cuál fue el nombre de la investigación ni los números, pero sí recuerdo que haber visto no hace mucho tiempo un estudio precisamente que analizaban las dietas, la evolución de la dieta en México, y hablaban un poquito sobre el hecho de cómo el consumo de ciertas proteínas se había incrementado en las dietas modernas en comparación a las dietas de hace algunas décadas. Pues la parte de la proteína sin duda alguna está relacionada con la producción de productos de origen animal, y se hablaba mucho que el hecho de que la dieta sea diferente ahora, que incluso tenga diferentes niveles de proteína, no significa necesariamente que es más saludable para nosotros. Busqué por ahí un par de datos que se me hacen interesantes realmente en cuanto a tendencia, porque aquí es una tendencia mundial, no importa si eres desarrollado o no. Son datos que sacó precisamente la ONU en la parte de agricultura y alimentación, FAO. Dice que se anticipa que en el 2050 esperemos que la población suba a 10.000 millones de habitantes y que esto vaya a requerir el 50% más de comida de lo que ahorita tenemos. Pero, ¿cómo está la producción de carne? ¿Cómo está la producción de leche? ¿No? En cuanto a números, este reporte nos lo da, que de hecho es del 2019, lo pueden bajar de internet, porque esto es algo súper importante que todo el mundo lo conozca. Se llama La Sombra del Ganado, y lo hizo la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación junto con la Iniciativa para la Ganadería, el Medio Ambiente y Desarrollo, LAAD. Y aquí te dice que se prevé que la producción mundial de carne se incrementará en más del doble. O sea, no está planeado que esto cambie, ¿no? Pasando de 229 millones de toneladas que se consumían en el 99 a 465 millones de toneladas para el 2050. Y que la producción de leche crecerá de 580 a 1.043 millones de toneladas. Entonces, ninguna de las dos cosas, que es una tendencia de consumo, piensa reducirse. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿O quieres añadir algo más sobre la pregunta anterior? Solamente comentar que, de nuevo, el tema del consumo de productos de origen animal también conlleva este problema de desigualdad social. Al producir animales para carne de cualquier tipo, leche o huevo, estamos destruyendo comunidades enteras. Al contaminarlas, al devastarlas, al deforestarlas para producir cereales para alimentar al ganado o propiamente poner al ganado tal cual ahí. Entonces, podrá ser que algunas personas puedan comer más productos de origen animal, pero estamos de cierta manera condenando a otros a padecer hambre o a padecer enfermedades víctima de esta contaminación que se genera alrededor de las granjas industriales. Entonces, otro punto en contra para el consumo de productos animales. Y luego, sin hablar de cuánta comida se tira en el mundo, ¿no? 30% de qué, perdón? De cada plato. Si gustas pasar por aquí para que salgas de la cámara. Nada más mi pregunta era, bueno, lo que pasa es que estoy llevando ahorita yo una clase que se llama Estado de Economía con el doctor Nicolás Fucas, y de hecho tocamos mucho esta clase de temas. Es muy interesante, doctor. Muy bueno. Es muy bueno, sí, muy bueno. Y entonces nos comentaba el doctor que parte del consumo de carne así tan, que es a nivel mundial y tanto, y se ha incrementado tanto, es también porque hemos perdido, como el hecho de ir al súper nos como quita de todo este proceso que lleva la carne hasta que llega ahí. Entonces,
para nosotros nada más es un pedazo de carne, o sea, no es un animal, o sea, no vemos todo el proceso que está detrás. Entonces, eso también, pues, contribuye a este problema. Entonces, pero pues también reconozco que pues estamos súper acostumbrados a nada más ir al súper y poner la bandejita en el carrito y se acabó. Entonces mi duda más bien es cuál sería una alternativa, digo, a lo mejor una supongo que es no consumir esa carne, pero pues también, o sea, no sé si existen otros métodos, otras formas. Sí, mira, acabas de justo abrir la segunda ronda, porque entonces es un poco, está muy complejo porque realmente podríamos seguir hablando de las consecuencias, o sea, de lo que ha pasado, y son cifras y cifras, pero creo que ya por lo menos hay un contexto de la gravedad del asunto. Entonces, podríamos tal vez aterrizarlo ahora en México, en Nuevo León. ¿En qué estamos, por un lado, en cuáles son nuestros hábitos como sociedad? Y realmente, pues, ustedes lo que van a decir, o sea, las predicciones son claras, no va a bajar la demanda. Pero al mismo tiempo, estas mismas organizaciones también tenemos que de todo modo lograr que se reduzca la demanda. Entonces, ¿qué es lo que actualmente se está haciendo bien, se está haciendo mal? Digamos, ¿por dónde está el asunto en nuestro país, al menos? O si lo quieren, obviamente, también manejar a nivel global. Pero platíquenos un poco de ustedes que están metidas de lleno en estos asuntos, pues qué es lo que, digamos, cuáles son las reacciones que ha hecho el gobierno, los gobiernos municipales, hacen algo o no hacen algo, es un tema que simplemente porque bueno, sabemos que muchos municipios, no, yo no tengo capacidades para eso, calidad del aire, por ejemplo, es un tema que siempre le sacan la vuelta. ¿Qué está haciendo los gobiernos estatales? ¿Cómo pinta el nuevo gobierno federal? Y si esto realmente lograría estas políticas o programas que la población cambie hábitos, porque al final está muy relacionado este tema que comentaba la compañera sobre cuáles son las alternativas para que podamos de alguna forma darle la vuelta a esto, ¿no? Entonces, si quieren arrancar, adelante. Nuevo León la verdad es una cultura bastante complicada en este sentido, ¿no? Está muy arraigado el tema del consumo de carne, principalmente de vaca, porque está aparte asociado a esta cultura de convivencia familiar y que los domingos y demás, ¿no? Fuimos la ciudad de la carne asada más grande del país, algo así, ¿no? Récord. Nada de qué enorgullecerse, sinceramente, sabiendo estos datos y estas cifras, es hasta vergonzoso. Entonces, el dato que tengo aquí es que Nuevo León consume 37 kilogramos de carne de vaca por persona al año. Y esto es por arriba del promedio nacional, que son 15 kilogramos. O sea, es más del doble lo que consume el regiomontano. Y en realidad, bueno, hay muchos que comen todavía mucho más de eso, ¿no? Porque en realidad hay personas que no consumimos nada. Entonces, el problema es que hay que quitarnos un poquito ese velo de es cultural, es nuestra tradición, porque no todas las tradiciones son positivas. Y de nuevo, son temas ya obsoletos y que tenemos que dar la vuelta a la página, darnos cuenta de los errores que hemos cometido y cambiar completamente los hábitos, porque si no, pues vamos a tener las consecuencias, ya las tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces, además México es el primer consumidor de huevo en el mundo. En promedio es un huevo diario, o sea, 365 huevos al año, 23 kilogramos aproximadamente. Es un número, también una cifra enorme. Y aquí el dato, hablando de los animales, es una gallina en condiciones naturales, no siendo criada ni modificada para que ponga huevo, pondría cerca de 12 huevos al año. En la industria de producción de huevo, las gallinas son explotadas para que pongan hasta 300 huevos. O sea, es una cifra enorme. Los animales son confinados en lugares sumamente, pues, inhumanos, condiciones muy críticas y de abuso. Entonces, ese también es otro tema muy importante. La cosa es, tenemos que hacer un cambio.
cambio, el gobierno y en algunos países, por ejemplo, se están haciendo los estudios en cuanto a medicina, en cuanto a salud, de cuál es el impacto que estos productos de origen animal tienen en la gente. Y se ha decidido, por ejemplo, sacar la leche o carnes procesadas de esta pirámide o del plato del buen comer, ¿no? Por ejemplo, en Canadá se sacó la leche de vaca. También la Universidad de Harvard sacó la leche de su triángulo, ¿no? Ajá, entonces en ese sentido aquí en México creo que estamos fallando porque los programas de salud no promueven este tipo de información. El gobierno federal incluso, en lugar de voltear a las energías renovables o a disminuir el consumo de productos de origen animal, está fomentando la ganadería. Y bueno, ahí es una falla enorme porque de nuevo hay que transformar nuestra industria alimenticia de una que se basa de productos animales a una que esté basada en plantas. Y este es un tema súper delicado, yo lo sé, pero no se trata de buscar enemigos y demás. La invitación que yo hago es a las empresas, a los empresarios, a los políticos, a darse cuenta que el día de mañana el dinero no se come y necesitamos un planeta donde vivir. Entonces hay que cambiar la industria. No se trata de que cierren sus empresas y demás, sino de que pongan productos Los transformen. exacto, que vengan de origen. El ejemplo regularmente se usa mucho para la industria de hidrocarburos, ¿no? Es como, no, pues hay que hacer la transición a que empiecen a hacer energía limpia. No se trata de quitarle el empleo a la gente, pero sí de transformar la industria para que tenga ese beneficio. Bueno, también respondiendo un poquito también la pregunta, considero que gran parte del problema y gran parte también de la posible solución, aunque es un tema muy, muy, muy complicado, está en la difusión de la información. Creo que la mayoría de las personas no consumimos carne o no consumimos productos de origen animal por maldad. Más que nada creo que es la falta de información, que no sabemos, no estamos conscientes del impacto que esto tiene tanto en el planeta como en nuestra salud. Y pues nos tocó crecer en un mundo donde no existía esos datos, donde no sabíamos qué estaba pasando y lo natural es su consumo. Yo creo que algo que se puede hacer es tratar de difundir la información. Cuando conoces los datos, las cifras, creo que es mucho más difícil cerrar los ojos y darte la vuelta. ¿Pero a qué te refieres, por ejemplo, aquí? ¿A una campaña de comunicación? Porque, digamos, comunicar eficientemente no es fácil. No es fácil, ¿no? O sea, no se trata de tener un spot y ya, ¿no? Estamos hablando de programas educativos. ¿De qué estamos hablando para entrar de lleno en que... Por ejemplo, sería, o pensaría yo, concientizar desde los tomadores de decisiones, que sepan el impacto que esto está teniendo, tanto en la parte de las secretarías de salud, educación, que se fomentara o se platicara un poquito sobre los impactos que tienen y creo que eso puede empezar a cambiar un poco nuestros hábitos. Y la otra parte también es diversificar la industria. Hace unos días también leía sobre el grupo Lala. Obviamente ellos su negocio es la leche, y me sorprendía, bueno, estaban haciendo un análisis de cómo sus ventas habían cambiado en este último año, y decían el mayor crecimiento en su cartera, el mayor crecimiento de sus ganancias había sido en la parte de las leches premium, y leches premium era la leche de almendra, las leches que no son necesariamente, que no son de vaca. Está aumentando el consumo de ese tipo aumentando el consumo. Entonces yo lo vi como que una empresa cuyo negocio se ha basado en productos de origen animal puede llegar a tener también ganancias de otro tipo, apostándole a otro tipo de productos, y también esa podría ser una forma de empezar a cambiar, de que existan más opciones y que se le vea también un beneficio económico a ellas, que alguien le encuentre ese beneficio.
de hecho, David, yo creo que aquí lo más importante es que sí hay una tendencia a tener opciones en el mercado. Antes no había. Antes yo recuerdo haber llegado a Carl Jr. y decir, dame una hamburguesa sin carne, y que todo el mundo dijera, ¿qué? O sea, ¿qué le pasa? Y ahora ya sacaron su hamburguesa vegetariana y seguramente al rato sacarán una vegana, y ya los de la pizza no les extraña que les pidamos una pizza sin queso. Entonces, como que cada vez es un poco más consciente. Y en el mercado ya tenemos pues leche de almendra, leche de arroz, y también tenemos leche de soya, y tenemos quesos veganos, y también dentro de la parte de los consumos de embutidos tenemos las salchichas veganas y el jamón vegano, y bueno, cada vez H-E-B, Walmart tiene la parte donde hay una alternativa para alguien que no quiere consumir productos animales. Por ejemplo, la tendencia antes era que... Nada más, este tipo de productos es realmente para toda la población, porque son productos muy caros en la mayoría de los casos. Antes eran muy caros, efectivamente, ahora no. Ahora yo los veo más o menos en el O sea, mismo... con una persona que tiene el dinero para comprar la canasta básica, ¿podría consumir productos de esa naturaleza? Mira, están más o menos a la par del queso de las marcas Lala, no recuerdo si la canasta, o más o menos están en los mismos precios. Entonces, si tienes acceso a consumir un queso, tienes alternativas. Realmente dentro de la canasta básica, la leche y el huevo son las únicas cosas que diríamos, bueno, pues ahí sí, a lo mejor no hay competencia, porque la competencia del huevo es un polvito en el que no a toda la gente le va a gustar. Pero, por ejemplo, antes era una tendencia que fuera algo muy bueno, que dijeran, no, es que mi bolsa es buena porque mi bolsa es de piel, ¿no? Ahora es muy chistoso, pero incluso las marcas más caras de artículos te dicen, este es libre de origen animal, como algo, como una tendencia. Entonces, siento que cuando sabes lo que te cuesta, por ejemplo, hay la mitad de la población vino a decirnos por aquí, Dolores Barrientos, que en el 2020 Monterrey no va a tener agua. Y vamos a batallar mucho con el agua, y ya se está viendo. Hubo en el DF un día sin agua, y creo que se estaban golpeando. Entonces, vamos a tener un problema con agua, ¿no? Y cuando a ti te dicen, tu hamburguesa te cuesta 2.500 litros de agua, ese es el valor de tu plato. Creo que la piensas cuando le das valor al agua. No necesariamente que le des valor a las alternativas. Creo que las buscas después de saber lo que cuesta. O que te digan, tu litro de leche de vaca cuesta exactamente 1,000 litros de agua. Entonces dices, bueno, esto es lo que quiero cuidar, ¿no? Y siento que la información como campañas sencillas, ya por aquí vino Mercy for Animals y no me acuerdo si la Human League, a hacer campañas sobre lo que hay detrás de los rastros, y ya nos dijeron que hay detrás de los rastros, el 70% mueren fuera de norma y bajo temas muy crueles. Entonces, ese tipo de información, pero sobre todo algo que tenga un impacto de beneficio social, no necesariamente compasión, algo que sea bueno para mi salud, que si yo elijo la carne porque me gusta el sabor, haya una alternativa que me dé ese sabor y que no esté tan cara, como dice David. Y por otro lado, también saber que lo que me preocupa, que es el agua, el aire, esté cuidado en mi lugar de origen y no vaya a estarse consumiendo por todo el tema de la ganadería. Yo no creo, David, en tu pregunta en general, que ahorita esté alguna parte de gobierno apoyando temas de dejar de consumir. Al contrario, tenemos temas en el Congreso donde pues hay personas que representan a la ganadería inamovibles, en donde ya ni siquiera bienestar animal, ¿no? Y olvídate de dejar la ganadería por temas económicos. Yo siento que no estamos ahí todavía como gobierno mexicano, pero sí creo que estamos como comunidad mexicana. Eso es algo bien interesante, te estoy diciendo, que hay una parte de la sociedad que está evolucionando, no necesariamente nuestros gobiernos, pero sí hay una tendencia al cambio y al ver alternativas. Cada vez hay más negocios de nieve vegana,
Cada vez hay más notificaciones en los calzados donde te dicen que es libre de maltrato animal. Entonces, se está dejando de explotar a los animales. Entonces, esto, por la razón que sea, no necesariamente bajo temas de cambio climático, que debería de ser ahorita uno de nuestros principales motivos, pero sí veo que ha habido una tendencia en el cambio de selección de artículos de la gente. Digo, adelante, pero porque por un lado, o sea, sí es el tema de los hábitos, pero en general, pues cuáles son realmente las herramientas y acciones que van a ayudar a reducir esa famosa demanda, digamos, pensando en que hay países que van a la alza, ¿no? O sea, por ejemplo, China, en el consumo de carne no tiene ninguna variación negativa, o sea, simplemente es un pico. Entonces, por un lado, igual en algunas zonas puede reducirse. A lo que voy es, ¿dónde deberían estar, ¿no?, las herramientas, más allá de la parte cultural? Porque sabemos que políticas públicas bien hechas y que las instituciones las apliquen adecuadamente ayudan también a cambiar hábitos, ¿no? Entonces, un poco como discutir esa parte. Y también otra cosa que quería preguntar es si un aporte también importante sería, por ejemplo, frenar el tema del cabildeo industrial en los congresos de los países, porque al final sabemos por la información documentada por periodistas y asociaciones, etcétera, que ese es un factor clave, porque al final quienes hacen las leyes para que rijan, ¿no?, una sociedad, pues tienen la puerta abierta para los cabilderos de la gran industria, y obviamente no tan fácil para la ciudadanía que está proponiendo otras cosas. Pero bueno, si quieren seguir. Es que este tema es enorme, la problemática es tremenda y hay muchas perspectivas o ángulos por los cuales podemos nosotros aportar, todos, de nuevo, todas las partes que conforman a la sociedad. Considero que ahorita la era de la información, de la tecnología, nos está ayudando muchísimo a que cada vez sea más la gente que está informada respecto de esta problemática y tome las mejores decisiones en cuanto a su consumo. Lo que mencionaba ahorita acerca de dónde provienen estos productos de origen animal, el simple hecho de enterarte de dónde viene, verlo, ya te hace que cambies la forma en que pues consideras esto como un producto. Ya no lo ves como eso, sino como un animal que fue víctima de mucho maltrato y demás. Y como comentaban, no es que hagamos las cosas porque somos malos, es porque estamos ignorantes de la situación, ¿no? Entonces, la cosa es quitarnos esa ignorancia, educarnos. Sí, ¿cómo cambiar la percepción de que el perro y el gato son buenos y pues los otros son cosas que comemos, ¿no? Exactamente, cambiar nuestras costumbres, tumbar todas esas supuestos no examinados que nos heredaron generaciones y generaciones. Las cosas, antes comprendo que había un cierto trato a los animales diferente, pero ahorita de nuevo se someten a espacios sumamente reducidos, la explotación es tremenda, condiciones de maltrato que nadie de nosotros podría cambiar el lugar por ellos, ¿no? Entonces la realidad es de nuevo hacer esa conexión con este tema tan importante y darnos cuenta de que nuestras decisiones alimenticias y en general todas las decisiones tienen un peso súper importante. Yo considero que de nuevo todos los niveles tienen algo que aportar. El gobierno tiene que poner cartas en el asunto, tiene que establecer programas educativos donde se informe a la gente acerca de la huella ecológica, del daño a la salud que puede tener el exceso de consumo de productos de origen animal. Lo que mencionaba Ivonne es súper importante, es muy, ¿cómo puedo decirlo?, a lo mejor utópico, pero por ejemplo que en las etiquetas venga esto de la huella ecológica que cada uno de los productos que consumimos tiene. No está tan lejos. Recientemente en el Congreso se aprobó un nuevo etiquetado para los productos, para sobre todo identificar el tema de sodio y azúcar, ¿no? Entonces, pues, son cosas que se pueden lograr. Ese es algo súper importante, porque en realidad nosotros no estamos pagando el verdadero costo de los productos. Cuando vamos a la tienda y compramos un jugo 10 pesos, es mentira que cuesta 10 pesos. El envase en el que está no costó ni 10 pesos hacerlo. El agua.
Exactamente, o sea, nada de eso es el costo real. Tendríamos que estar pagando el costo real. Obviamente la gente va a decir, con estos salarios, ¿cómo voy a pagar algo más caro? ¿No? Pero la realidad es que hay que, de nuevo, innovar, transformar, reinventar a todos los niveles de nuestra sociedad. El gobierno tiene que hacer su parte, también en la revisión a las empresas, las emisiones que generan y regularlas verdaderamente, que se cumplan. Las empresas, ¿perdón? Microproducción, hay ejemplos de eso, de la producción comunitaria, de que no llegue a niveles en ningún momento industrial. Privilegiar eso ayudaría en algo. A la información que yo tengo es que, por ejemplo, para el consumo de productos de origen animal, mucha gente lo que quiere es optar por cosas, granjas orgánicas o esto de ser un poco más amables con los animales y demás, pero la realidad es que si los tienen en un libre pastoreo, que le llaman, para satisfacer la demanda, no hay suficiente planeta para tener a todos los animales libres. Es decir, esa no es una solución viable. Es más viable cambiar las proteínas de origen animal por unas de origen vegetal. Y antes de que se me escape, ya nada más por último, a lo mejor, bueno, tengo mucha información, pero mencionaban acerca de que es más costoso los productos vegetales, etcétera, los sustitutos, pues algunos son más accesibles, pero la realidad es que una alimentación a base de plantas no tiene que ser solo productos veganos del supermercado. Una alimentación sencilla del mercadito rodante, donde obtienes todas tus frutas y verduras, cereales, nueces, legumbres, puede satisfacer nutricionalmente tus necesidades. O sea, no tenemos por qué asesinar animales para satisfacer nuestras necesidades. Digo, podemos pasar a la siguiente ronda, que básicamente es ya cuál sería lo óptimo que deberíamos estar teniendo en materia de políticas, de programas, cuál sería la utopía de alguna forma, que sería nuestra guía hacia dónde ir. Y nada más antes de eso, esta pregunta es súper común en el tema de los mitos, es lo que acabas de mencionar. Tú puedes alimentarte con una dieta de vegetales, granos, etc. Y el clásico es no, o sea, la proteína es vital, o sea, está comprobado que necesitas la carne para estar fuerte. Pero sé que ustedes tienen ejemplos muy claros de gente en todas las áreas de la sociedad que tienen este tipo de dieta, ¿no? De hecho hay un nuevo documental en Netflix al respecto, que produce Arnold Schwarzenegger y no me acuerdo qué otro. Adelante, señora, antes de que pasemos eso, pero sí quisiera que respondieran es un clásico pregunta de no, o sea, uno realmente necesita carne por salud, ¿no? Para el cuerpo. Pero bueno, explicar un poquito más que los granos estos pueden dar proteína, ¿no? Sí, sí, pasar un poquito Buenas noches. Respecto a lo que estaban hablando, yo también estoy en contra del maltrato animal y muchas de las personas que conozco también son veganas. Lo importante de esto es que se debe trabajar en el gobierno para que los alimentos que se consumen en los centros de trabajo cercanos, que sean los alimentos más económicos, porque si tú vas a comprar una comida te cuesta 90 pesos y llenas, pero si vas y compras una ensalada te cuesta 115 pesos y no es suficiente para que tú te sientas satisfecho todo el día. Aparte, en las áreas de trabajo, mucha gente trabaja tienes a dos empleos. Hay médicos que trabajan en 3 o 4 hospitales y para alimentarse es difícil que ellos puedan preparar sus alimentos a base de granos y todo ese tipo de productos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen que ir a un centro ¿cómo se dice? Donde se venden productos de alimentos y todo está muy caro realmente. Entonces, ¿qué dices? ¿Me como una ensalada o me como una carnita? No, pues una carnita. Sí. ¿Por qué? Porque es más barato y te llena más. Esa es una de las problemáticas que yo observo actualmente. Entonces, yo creo que se debe trabajar mucho en que la alimentación sana sea más económica, porque realmente si uno
produce los alimentos de origen vegetal, sale más económico, pero ¿por qué lo venden más caro? En eso es lo que yo creo que se debe trabajar bastante. Sí, incluso hay algunas sociedades donde en el proceso educativo les enseñan a los niños a cocinar los alimentos que van a compartir ese día, ¿no? Bueno, adelante. Muy brevemente. Creo que tiene toda la razón en el sentido de que hay que ver cómo hacer estos alimentos más accesibles, y probablemente parte de hacerlos más accesibles tiene mucho que ver con la demanda, oferta y demanda, que al final del día es lo que muchas veces regula los precios. Platicaba ahorita el hecho de que muchas veces la misma forma en que nos conducimos y llevamos nuestra vida y no tenemos tiempo para realizar nuestros propios alimentos. Platicaba con una persona que es experta en comida de origen, bueno, comida a base de plantas, y decía, no necesariamente en este momento la comida a base de plantas tiene que ser más cara, sin embargo sí requiere mucha más preparación, y es entonces cuando por cuestiones de tiempo pues muchas personas optamos por comida rápida, por comida procesada, etc. En mi caso particular, hubo un tiempo en mi vida que me excedí en comida procesada, pensando en que vivía muy rápido y no tenía tiempo. Me cobró factura, me cobró factura y me cobró caro la factura. No les puedo decir, por ejemplo, que por qué tendrían ustedes que comer o no comer carne, pero sí les puedo decir que el exceso de, sin duda alguna, puede traer problemas serios a la salud. Y está comprobado que los productos procesados están relacionados con cánceres, ¿no? Completamente, sí. Bueno, lo que yo quería comentar un poco es acerca que hay ciertos países que se dedican, bueno, hay ciertas granjas en ciertos países que se dedican como a la rehabilitación de la tierra que fue utilizado por monocultivo o que fue utilizado para nada más ganado vacuno, etcétera, etcétera. Y utilizan otros tipos de animales como búfalos o otros animales que también son del área, que a través de pues, sus heces y todo esto pueden mejorar las condiciones de la tierra al hacerla más nitrogenada, etcétera, etcétera. Y luego además empieza esta cuestión de la rotación de cultivo. Bueno, eso es un comentario, pero algo que a mí me gustaría saber es si realmente existe un consumo responsable de cualquier alimento de origen animal. Si es posible llegar a esta cuestión que nos comenta acerca de animales que son criados en libre pastoreo, que son orgánicos, que son alimentados nada más con los alimentos que necesitan, etcétera, etcétera. O sea, si hay manera de conseguir un consumo responsable de carne o si simplemente no existe. Depende mucho de la situación. O sea, si estamos hablando de cambio climático, nuestro problema mayor no es el consumo de carne, sino es la industria cárnica. La cantidad de terreno que utilizan. Estamos hablando, por ejemplo, de, imagínate el mundo, ¿no? El 70% es agua y el 30% es tierra. De ese 30%, la mitad va para la agricultura. Y de esa mitad de la agricultura, un 70% de esa mitad va para la agricultura del ganado, pero la industria, es para la industria. Yo siento que hay muchas razones de decir, oye, esto lo hago responsable. Sí puedes consumir responsable. Si tú me dices, de forma natural, ¿cómo nacemos? ¿Dónde cambian nuestros hábitos? Todos los niños nacen con empatía hacia los animales. Ningún niño que le digas que se está comiendo a la gallina, al pollito o al conejo se va a dar cucharadas de la sopa, ninguno. Pero lo que hacemos es un poco convencerlos sin decir lo que hay detrás hasta que ya es un adulto. Entonces, dentro de esta empatía, cuando ya no la tenemos y se quiere hacer un consumo responsable, lo que se hacía antes, que no tiene que ver con el comercio orgánico, sino tiene que ver lo mismo que como haces un huerto urbano,
Tú puedes tener tus animales para consumo, tratarlos bien, que ellos tengan vida de gallina y vida de vaca y la ordeñes y lo compartes con tu becerro. No es necesariamente lo más sano. Ojo, independientemente de dónde venga el producto animal, lo que dice una doctora que estuvo en el Senado hace muy poquito, de hecho compartió foro con Ana Yael, y yo me traje toda la información de su plática, es que no necesariamente es todas las hormonas y todo lo que le inyectan a la vaca, aquello que también te hace daño, ¿no? Sino el tema per se de la carne y del colesterol del huevo y de la grasa que trae la leche, te trae una factura a tu salud. Entonces sí puedes ser responsable en cuanto al cambio climático si tú lo haces como el huerto urbano, por supuesto, porque no estás contribuyendo a financiar el que las grandes extensiones de tierra sean dedicadas al ganado. Yo creo que es responsabilidad respecto a tu planeta, yo creo que sí lo puedes tener. El tema eres tú. Yo creo que el círculo más pequeño de responsabilidad está con tu organismo, ¿no? Y con lo que tú le introduces para después, ahorita estás muy joven, al rato pues van a ser temas de artritis, de corazón, de hígado graso. Yo no lo sabía, pero hay personas delgadas que tienen hígado graso, porque la grasa se está yendo al órgano que le va a terminar muy pronto con un problema muy grave de salud para ellos, y es por la cantidad de productos de origen animal que se fueron acumulando ahí, y lo ves delgadito, pero tiene un problema ahí. Entonces, ¿a dónde se va la carne que consumes? Esta señora es una doctora, Ana Negrón, buenísima, explicaba de todos sus pacientes cómo los limpia. Y lo primero que decía, y no estoy hablando de robotina, no, lo que decía es, si traían las arterias tapadas, con 6 semanas de dieta basada en verduras y frutas y granos y leguminosas, eso tenía para limpiar su organismo. En temas de azúcar, decía que con 1 semana de dieta de planta, ella iba a tener nuevamente su resistencia al azúcar baja, que se podía aliviar la gente de muchas cosas que eran reversibles si cambiabas la dieta. Entonces yo creo que más bien la pregunta va por ese lado, pero le quería contestar también a la señora. Yo nunca he comido carne, nunca me gustó, nunca. Entonces toda mi vida he tenido que ver alternativas para comer en donde ande. Esto y satisfacerme, que no me quede con hambre y ver qué hay, ¿no? Entonces, en todos los lugares a donde he ido, tengo alternativas sin carne. Y no necesariamente después de cierta costumbre a que, por ejemplo, las almendras, las nueces, satisfacen también. Igual, yo siento que es nada más un tema de mentalidad y de que cambiar un poquito con aquellas proteínas que podemos sustituir a la proteína animal, nuestro cuerpo se va a sentir bien. Lo que la dieta trae realmente debe de ser carbohidratos, proteínas y grasa, y todo esto lo encuentra de origen animal. Lo que yo les quería compartir, que me preguntaba por ahí David, es un tema donde siempre relacionamos la falta de carne con algún tema de que le va a faltar a su organismo capacidad, o le va a faltar habilidades o músculo, o no lo voy a como que explotar el potencial de todo mi cuerpo para correr más, para saltar. Entonces, es que ven imposible que el frijol sea igual tenga la carne, a un filete, ¿no? A un plato de frijoles son filete. Y que sí son. Bueno, esta doctora nos decía que era una maravilla, ya tenía 72 años, la veías y decías, quiero estar así, porque, claro, porque era saludable, y decía, gente de mi edad pues no está así porque tiene que ver mucho con lo que consumen. Pero, por ejemplo, grandes mitos sobre el consumo de productos de origen animal está con la proteína, principalmente. Entonces, hay una lista grande aquí, hay más grande, esta es la que me pasó Blanca Alfaro por lo pronto, pero esta es una lista de maratonistas, de los fisicoculturistas, también de temas de peso pesado, de boxeo, de los linebackers de Tennessee, de los gigantes,
de los Titanes, perdónenme. O sea, un montonal de gente que necesita músculo, que necesita fuerza, que necesita habilidades, reflejos, que son veganos. Y que aquí tienen, aquí tengo una lista, es una lista muy larga. Yo la cerré con Joaquín Phoenix, que no es deportista, pero es muy buen actor y yo soy fan. Y también es vegano, ¿no? Pero realmente aquí el tema de los ciclistas, o sea, no, es un mito, cuando realmente Arnold Schwarzenegger es realmente vegano, ¿no? Entonces dicen, ¿qué le faltó? Yo siento que en su juventud, no sé, pero en su juventud podríamos decir, no le faltó nada, ¿no? Su cuerpo era perfecto, ganó no sé cuántos premios, ¿no? Y pues posiblemente, pero ahí el tema de su dieta, no le faltó la proteína. Entonces, bueno, dejo porque Juliana quiere hablar de eso ratito. Pasa. Gracias. Rápidamente, yo comprendo perfectamente la situación que usted mencionaba. Cuando yo hice la transición de comer de manera omnívora a una alimentación a base de plantas, también me enfrenté con eso, que iba a un restaurante y lo único que me servían era literal lechuga y tomate. Fue complicado, pero me comprometí conmigo y en mi caso los animales son lo que me ha impulsado, y después me di cuenta que la justicia social, que mi salud y que el impacto al ambiente era un tema sumamente relacionado. Entonces ya fue como perfecto esto. Pero el tema es, hay que aprender a cambiar nuestras costumbres, hay que preparar nuestros alimentos, buscar alternativas. El tema de pero, antes de que pases con él, un poco siguiendo la pregunta de la señora, pero ella está hablando de un entorno que está un poco más complicado, porque es una empresa. O sea, está muy difícil que tú a nivel personal, es como, te puedes organizar, por supuesto, y ver un grupo de empleados, pero ¿no sería eso parte de justo una política pública que le diga a una empresa, sabes que tú tienes que ofrecer alimentación sana porque eso es parte de la bienestar? ¿Pueden ser las dos? ¿No? O sea, ¿cómo ves eso? Pues es parte de el cambio que estaba invitándolos hace un momento, ¿no? De organizarnos como sociedad, exigirle al gobierno que tome medidas que le exijan a las empresas y a otro tipo de organismos. Es que esto, a veces vemos el sistema como si estuviéramos aislados, pero la realidad es que estamos en un planeta que todo está interconectado y que todas las partes afectan a todas. La oferta-demanda es algo que funciona así como maquinita, ¿no? Si hay una demanda, mientras haya gente que busque esos productos, va a haber alguien que los esté vendiendo. Entonces sí es una cuestión de planificación, de organizarse. A lo mejor es difícil ahorita que convencer al gobierno que lo haga, pero igual también platicar directamente, aunque suene un poquito utópico de nuevo, con la empresa y solicitarle eso y recolectar firmas o levantar algún tipo de petición. Creo que sería a lo mejor lo más viable. En cuanto a lo que mencionaba acá respecto a el consumo, que si tú tienes la opción a lo mejor de conseguir un producto de origen animal que no proviene de una granja industrial donde los animales son explotados horriblemente, etcétera, pues a lo mejor es viable para ti, pero para otros no va a ser viable. Y yo algo que me he dado cuenta es que nosotros con el ejemplo damos permiso a los demás para actuar de cierta manera. Es como, no sé, si yo me meto a robar y otro roba después de mí y otro, vamos a terminar saqueando toda una tienda, porque es la naturaleza humana de seguir el ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos con ciertas costumbres, pues estamos dando permiso a los demás para que continúe esta tradición de cierta manera. Lo que yo digo es, ahorita, sinceramente, hay opciones a base de plantas que no le piden nada a los productos de origen animal, que tienen el sabor exacto, la textura, el olor, la apariencia, que tú dices, yo que no he comido carne en 10 años, la pruebo y me quedo así de que seguro que es de origen vegetal. Chorizo vegano de champiñones. Sí, hamburguesas. Obviamente algunas sí son más costosas, pero entre más la demanda aumente, los precios van también a hacerse más accesibles. Entonces es una parte de jugar todos el rol que nos corresponde. Y bueno, hay recetas también caseras de no sé, queso casero de papa, zanahoria y cosas que no te crees
y súper sencillas de realizar que sustituyen a los productos animales. Entonces no es imposible. Cuando la gente nos pregunta a veces qué comemos, ay, no comes carne, ¿qué comes? Pues como todo lo demás, no me quedo con carne, leche o huevo, yo como todos los vegetales, todas las frutas, y si se fijan, las plantas son lo que le da el sabor a los platillos. Sin ellas no sé qué serían en realidad. Nunca he visto a un humano que se ponga a comer, que mate a un animal y se ponga a comer ahí crudo al ser, pues no. Entonces yo los invito como a cambiar un poquito eso. Sí. Sí, pues recuerden que ya estamos como en el cierre. Adelante. ¿Quieres preguntar? ¿Quieres darle de una vez? Buenas noches. Empezando, mi papá es ganadero. Entonces sí, tengo mucho que decir y sí es la idea, pero a lo que voy es, entiendo el punto. Ahorita quiero primero atacar porque aquí le es cambio climático y el dato que ha dicho la maestra que es un 10% global, yo tenía entendido que era 18, pero como usted dijo que 10% en México, okay. pero, Sí. pero depende de la metodología. Bueno, bueno, lo que yo vi en un curso es que si nos cambiamos a una dieta a base de plantas completamente, que yo tampoco digo que esté mal, las emisiones bajarían nada más 3%. Entonces ahí el problema, como usted también lo dijo, es el método en el que se hace. La idea ahorita con mi papá que lo estamos implementando son pastoreos diferentes que le dan vida al suelo y no estar deforestando, darle una buena vida al animal, atacando ese problema del cambio climático. Y si hablamos del metano que sacan, se limpian las heces, las metes en un biodigestor, generas energía. Obviamente con los gases y todo como quiera afectes, pero yo creo que aquí no es irnos al otro extremo de dejar de comer carne, sino estar en un balance que ya se está haciendo de lo vegano y estar reduciendo el consumo de carne, que sí está muy elevado, y más que nada aquí en México. Ahorita tenía un dato ahí que en Monterrey se queman mensualmente 6,000 toneladas de carbón al mes, y que eso viene siendo como 6,500 toneladas de CO2 mensualmente aquí en Nuevo León. Entonces sí hay que reducirlo, pero desde mi punto de vista no es de que no lo comas, hay maneras. Y otro dato era, empieza en uno. Ayer también fuimos por lo de la semana, y estuvimos en una empresa caprina sobre leche, y la leche de cabra es mucho mejor que la de vaca, se digiere más, es más saludable, y el trato de los animales, ya existen certificados en México de que debe de tener un trato humano, y eso le da un valor agregado a tu producto. Entonces estás tratando bien al animal y te va a ir mejor, por ese lado está muy bien. Pero tenía muchas ideas, perdón. Nada más quería terminar con, siento que no hay que irnos a otro extremo. Estábamos en un extremo de pura carne y que si no comes carne te va a ir mal. No es cierto. Yo en realidad la carne roja la he dejado de comer gradualmente. Estoy intentando comer un poco más de pescado o pollo, pero siempre con verduras. Yo no puedo comer sin vegetales, ¿verdad? Entonces creo que hay que estar en un punto medio de los dos extremos que existen ahorita, más que nada. Bueno, perfecto. Complementando, bueno, lo que dice Aston, yo concuerdo un poco, de hecho yo concuerdo bastante contigo. Sé que es una cuestión muy difícil cambiar completamente nuestros hábitos, que incluso son actividades que forman parte forman parte de la actividad económica, y creo que podemos hacer acciones que no implique dejar de comer carne completamente, y que pueden tener un impacto positivo en el ambiente y también en nuestra salud. Yo sí como carne. Sin embargo, como carne porque así crecí y así, esa es la forma en que viví siempre. Sin embargo, a partir de que empecé a informarme, empecé a documentarme, empecé a conocer, no me cabe duda de que sí tiene un impacto ambiental, que las emisiones de carbono, el consumo de agua, el hecho del impacto o efecto que puede tener en nuestra salud también, y he tratado de reducir mi consumo.
Y otra parte importante es la parte del desperdicio de los alimentos. Podemos producir carne, pero pues aprovecharla, comerla, aprovechar lo que estamos haciendo y también procurar medidas o tecnologías más eficientes para la producción de estos alimentos. Por ejemplo, la calidad del alimento que consumen los animales es muy importante a la hora de la generación de emisiones. Entonces, procurar la mejor mezcla de alimento para los animales que se están produciendo y de esa manera contribuir un poquito en la parte del cambio climático. No todos, por diferentes razones, podemos hacer esa transición a ser completamente vegano, y es algo que tenemos que reconocer, y creo que también vale la pena aceptar los esfuerzos parciales que se están haciendo y no irnos a eso de todo o nada, o eres vegano o comes pura carne y no hay puntos intermedios. Sí, ¿qué opinan de la regulación? Mira, yo creo que la manera siempre más fácil de convencer a alguien es no criticarlo y no hacerlo sentir mal. Yo convivo mucho con eso. En mi casa todavía hay gente que come carne y bueno, pues hay una tolerancia. Yo siento que la tolerancia y la aceptación siempre es la mejor manera de poder compartir un poco lo que tú piensas, ¿no? Y esto, lo que quería decirte es que en la sombra del ganado, chécala, porque la mitad de ese estudio, es un estudio muy completo, tiene todos los tips del mundo para cómo le hacemos para disminuir todos los contaminantes del tema del ganado. O sea, el estudio no te está recomendando deja de consumirlo, deja esta industria, no, está viendo cómo transformar a esa industria. Nada de eso lo traje aquí. O sea, todo traje muy sesgado. Pero ahorita que lo comentas, pero muchísimos párrafos. Siempre que concluía un capítulo era ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos en cuestión de industria, en cuestión de emisiones? Porque bueno, pues ahí estamos hablando de muchas emisiones. No estamos hablando nada más de metano y no estamos hablando nada más de ¿cómo se llama?, de dióxido de carbono, y no nada más el tema de los traslados, sino estábamos hablando de la lluvia ácida, amoníaco, y también y el óxido nitroso. Entonces, hay porcentajes que son como que más graves que el dióxido de carbono en cuanto a su potencial de calentar el planeta, pero que, y están relacionados con el ¿cómo se llama?, con el ganado, pero hay alternativas. Lo que vi es que la misma gente de las Naciones Unidas dejó alternativas para la industria. Entonces, eso se me hace muy bueno. Yo lo que sí quisiera terminar es con un tema de realmente de congruencia. De congruencia. Tenemos muchas causas y tenemos muchas banderas, ¿no? Los que estamos en el activismo. Entonces, el ejemplo siempre ayuda, aunque hay personas que pueden observarte y estar muy claros en lo que ellos quieren y no cambiar, y no por eso no vamos a convivir y a tener muchos proyectos juntos. Pero en el tema del cambio climático hay una gran cantidad de ciudadanos que ven por el planeta, que tienen grupos por el planeta, entonces yo sí sería de la idea que todos aquellos que luchemos por el tema de salvar el planeta y por limpiar el aire y por realmente terminar con las emisiones, tengamos una conducta de congruencia. Y es difícil. David, nos invitaste aquí a decir cosas verdaderamente complicadas, porque es tan condenable ir a tener, por ejemplo, tu lucha contra los plásticos, y de repente en la tarde irte a H&B, que ni modo, pues te tuvieron que poner bolsas porque no llevabas las tuyas, es tan condenable eso, como levantar un letrero de salven al planeta y cocinar un pescado en la tarde. Y estoy hablando nada más del tema del activismo y la congruencia. Esto quiere decir que si estás claro en otro estilo de vida, ese no es tu tema,
y verás el beneficio social por otro lado, ¿no? Pero sí es importante. Parte de la solución de la que preguntabas, David, como una conclusión, sí es un tema, yo veo, es un tema de congruencia y con esto, bueno, pues iremos moviendo y poco a poco una cosa que funcionó mucho en las escuelas es con la comida chatarra. Vinieron a decirnos, ¿qué es comida chatarra? Todo aquello que tenga empaque es comida chatarra, punto. No hay vuelta de hoja. Y las escuelas han estado cambiando. Y bueno, eso por ejemplo, se ahí puede, apoyado con algunas leyes que te prohíben vender comida chatarra en las escuelas, ¿no? Y que pongas un bebedero en lugar de, ¿no? Cosas así. Que ya no hay botellas, que hay bebederos. Terminando con lo que dice Ivonne, Sí, eso es si quieren bastante, como la de cierre, ¿verdad? creo yo, bastante importante. El hecho de que, como dice, si con legislación se ponen ciertas reglas para que las escuelas vendan cierto tipo de alimentos, los niños se acostumbran a consumir eso y para ellos es lo más normal y es lo que les gusta. En nuestro caso, pues crecimos con puros alimentos en empaque, gancitos, y por eso estamos también un poco en donde estamos. ¿Quieres hacerlo para que llegamos a cerrar? Sí. Ok. Es que, de nuevo, son un montón de cosas. Principalmente lo de la congruencia creo que sí es súper, súper importante porque el asunto es que los productos de origen animal que vamos al súper y compramos provienen de la ganadería y de las granjas industriales, ¿no? Masivo, ¿no? Son pequeños productores y ese es principalmente el problema en cuanto a el cambio climático o el tema ambiental. En mi asunto personal, pues como defensora de los animales, yo no creo que valga la pena sacrificar la vida de un animal por nuestro apetito. Y más que nada por el placer de nuestro paladar, porque ya no es una cuestión de nutrición o no. Si sabes que con origen vegetal puedes cumplir todos tus requerimientos nutricionales, ¿por qué insistir en utilizar a un animal para obtener huevo, leche o carne? Es un asunto de costumbre, de mentalidad, del paladar, pero insisto, ya hay productos o hay recetas que te pueden sustituir perfectamente eso. En tu caso particular, digo, gracias por ser tan abierto y demás, y creo que el diálogo es el importante. Te puedo poner ejemplos de ganaderos que han cambiado su empresa, su industria o su negocio, de uno que era a base de productos de origen animal por uno que ahora produce, no sé, hemp o algunos granos o cosas que son sostenibles y que la tendencia, porque también hay una tendencia a los alimentos a base de plantas, ¿no? Sustitutos. Entonces, tener esa apertura, incluso los productores de carne más grandes del mundo, como Tyson o JBS, están haciendo esto de cambiar o de incluir productos veganos increíblemente entre su menú, ¿no? Entonces pues esa sería la invitación a realmente decir, bueno, ¿por qué insistir en vender animales cuando ya hemos visto que es un tema de impacto ambiental, de el asunto de los animales, que en realidad ningún animal quiere morir? El tema del impacto a la salud y el tema también de justicia social. Entonces, como no tener miedo un poquito a salir de la zona de confort y cambiar. Y yo sinceramente considero que aunque la demanda de la carne, del consumo de carne puede ser o está creciendo, también el consumo de productos de origen vegetal. Y así como hace 5 años el veganismo no era lo que es ahora. Ahorita vas a cualquier supermercado y encuentras un producto vegano y eso para mí es increíble. Cuando yo dejé los lácteos dije, ya no voy a volver a comer queso y sufrí. Y la realidad es que sí como queso vegano y no le pide nada al queso de vaca. Entonces, creo que hay que ver hacia allá. Tenemos una última pregunta ya para cerrar, porque estamos pasaditos un poco de tiempo. Adelante, tu nombre y... Hola, mi nombre es Graciela Benítez. También soy activista por los derechos de los animales. Solo para complementar el comentario de mi compañera Juliana y dándote una respuesta y una pregunta final, que es, yo creo que no se trata de un tema de blanco-negro o de extremos,
sino que debido a la problemática que se presenta, que todas estas problemas que están alrededor de la producción de carne o de matanza de animales, como lo quieras ver, es necesaria una solución radical, si lo podemos llamar de esa manera. Abordas correctamente la solución en base a que ya no generen tantos gases de efecto invernadero, tal vez con un cambio de alimentación para los animales, pero ¿cómo podría solucionar el tema de la tala de árboles? El 90% del Amazonas la tala del Amazonas es debido a la ganadería. Entonces están las zonas muertas del océano, está el exceso de heces. Tú dices que puedes generar combustible, pero hay un exceso de un 70% a nivel mundial de heces, contaminan aguas subterráneas, y aparte pues abordamos un tema de ética animal, daños indirectos como el hecho de que los cazadores se acercan a los ganaderos para matar a los depredadores principales de su ganado. Esto afecta a la fauna silvestre y empieza a haber un crecimiento en los venados, en las liebres, y bueno, ese es un problema en general, ¿no? Hablaste del tema de reducir. Si comparamos el hecho de que hay un crecimiento demográfico en la población, por obvias razones tendríamos que ir reduciendo el consumo más y más y más y más hasta llegar a la completa eliminación de consumos de origen animal. Entonces, de manera abierta quisiera preguntar, ¿qué tanto? Claro, sí, más obvias para unos que para otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto tendríamos que reducir para que tal vez los ganaderos estén felices, las personas estén felices, la salud esté feliz? O sea, de manera abierta, que el reduccionismo es realmente una respuesta, o tal vez sí deberíamos implementar estas medidas radicales como el dejar de utilizar animales, de explotarlos y de comerlos. Yo obviamente, y nuevamente como defensora de los animales, yo me iría por dejarlos, ¿no? Completamente, pero reconozco que va a haber gente que nunca va a dejar dejar de consumir productos de origen animal, y eso es una realidad, ¿no? Tristemente, pero lo que sí creo que somos todos capaces de hacer es reducir drásticamente nuestro consumo, así como lo más que se pueda, cada quien a lo mejor a su paso, a su medida, a la medida de sus posibilidades, pero sí hacer el intento. Y al hacer ese pequeño intento, estoy convencida de que se van a dar cuenta de que en realidad es muchísimo más fácil de lo que creían, y van a empezar a dar otro paso y otro paso, hasta que va a llegar un día en el que van a decir, fíjate, era más sencillo de lo que pensaba, y son puras cosas positivas las de una alimentación a base de plantas. La huella ecológica la reduces significativamente, o sea, vuelos de avión o lo que sea que hagas, bañarte rápido, los plásticos, etcétera, queda socavado si tú no eres congruente en tu alimentación. Con vuelos de avión, en serio, porque eso es un tema que entiendo que un vuelo de avión te tumba básicamente 10 años de vida con cualquier acción que hagas. ¿Cómo sacaste ese dato? El tema de la producción de carne para consumo alimenticio conlleva una huella hídrica y una huella de gases de efecto invernadero tremenda. Entonces, cuando tú haces tu cálculo de la huella ecológica que produces, ya a la larga te das cuenta de que los gases que produces son mucho menos. Incluso creo que, no sé, está rankeado entre tener hijos y todo eso. O sea, una de las mejores maneras de ayudar al mundo es ser una alimentación a base de plantas / vegano. Entonces, eso sería por un lado. El tema de justicia social es otro también súper importante. La salud que estamos cuidando. Entonces, yo solo le veo cosas positivas a dejar de consumir productos de origen animal. ¿Ya ese es tu mensaje o quieres decir algo? Un minuto para el mensaje de cierre. Pues eso, que la gente se anime a probar y a darse cuenta de que cuestionarse todas las costumbres con las que ha vivido, que nunca nos hemos cuestionado. Siempre comemos lo mismo y no nos preguntamos por qué lo hacemos. Preguntárselo y darse cuenta que si queremos ser realmente ambientalistas, una alimentación a base de plantas tiene que ser parte. Gracias.
Bueno, yo concluiría diciendo o comentando que sin duda alguna nuestra alimentación es una forma en que nosotros podemos directamente reducir nuestra huella de carbono. Sin embargo, es también probablemente la parte más fácil y la parte más difícil muchas veces al mismo tiempo. Tratamos de reducir nuestras emisiones de producción y generación de electricidad, y eso no se nos hace tan mal porque alguien más produce esa energía por nosotros. Cuando nos metemos con las emisiones de transporte, ahí como sociedad empezamos un poquito a refunfuñar, porque ya se están metiendo con la forma en que me transporto y mi carro y mi gasolina, etc. Cuando nos vamos a la parte de la alimentación, es ahí donde es mucho más complicado. Es un tema complejo, es un tema que incluso en las universidades no nos atrevemos completamente a explorar, no nos atrevemos completamente a discutir, y sin duda, otra vez, si es 10, 15, 20, 30%, es algo que se tiene que poner en la mesa y que se tiene que analizar de manera transversal, integral. Y la primera parte yo empezaría con la información, con informarnos, y conforme nos vamos informando vamos cambiando un poquito todo ese chip. La doctora Negrón en su plática, en la plática en esa ocasión en el Senado, se habló mucho de la parte de la evolución, y hay quienes están más evolucionados en esto que nosotros, hay quienes todavía estamos en esa parte de reflexionar y de ir modificando gradualmente nuestros hábitos, y ojalá que llegue ese momento en que todos estemos convencidos de que sin duda es algo que tenemos que analizar, cómo comemos. Bueno, yo concluyo que cuando empieces a cambiar en algún aspecto de tu vida, salvar el planeta y mejorar tu estado de salud no es cómodo. Nada va a ser cómodo, siempre va a llevar un cambio de hábitos que te cueste. Entonces, así como cuando la gente quiere adelgazar o cuando la gente quiere, todo lleva un esfuerzo, ¿no? Entonces, cuando nos convertimos en mejores ciudadanos, cuando tenemos la apertura de observar las cosas buenas que tienen el resto de la ciudadanía que está cambiando. Aquel que no usa bolsas, aquel que no usa botellas de plástico, aquel que ya hace carpool, y bueno, pues aquel que al menos empezó con el lunes sin carne, y aquel que ya pidió su Starbucks en su vaso y pidió nada más para probar leche de arroz. Todo ese tipo de cosas nos hace mejores, y siento que es como un contagio, en donde yo no sé nada de huertos urbanos y de composta, pero finalmente el tener una cercanía con gente que sí lo hace y con gente que me enseña, construye. Entonces, al estar juntos y al hacer comunidad, yo siento que podemos cambiar más fácil y que nos podemos pasar todos los tips y las cosas para, como dice Juliana, hacer esta transición sin que nos cueste y que veamos que todo es más fácil. Pero todo tiene que partir siempre de un tema de diálogo, de aceptación, de apertura, de saber que hay procesos para todo el mundo, y de que tenemos un planeta y lo tenemos que salvar, y la información se tiene que dar, y que yo creo que cada día, y hoy en lo particular, nos vamos a llevar un mensaje, y cada quien lo va a desarrollar, y seguramente va a haber cambios, y esto pues es parte de movernos como sociedad y de dar lo mejor que podamos y los mensajes. Pero lo repito, yo creo que yo cierro esto con un tema de que siempre tengamos apertura y tolerancia, y conduzcamos de la mano, ¿no?, a quien ha decidido empezar a cambiar. Muchas gracias. Sí, pues justamente el tema de facilitar información pues era parte del objetivo de este diálogo, sobre todo en una época en que sí hay que luchar también contra la desinformación, ¿no? Incluso hay instituciones dedicadas a contradecir la información sobre el cambio climático, patrocinadas por grandes empresarios, empresas, y es muy documentado todo eso, ¿no? Pero bueno, les agradecemos mucho su participación. Sabemos que ya cayó el frío, se dejó caer fuerte, y
le agradecemos que se hayan mantenido en el panel. Voy a nada más agradecer rápidamente de mi izquierda a mi derecha a Ivonne Escárcega Sáenz. Ella, repito, ella es la encargada de comunicación de Prodefensa Animal AC, y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. A Ana Yael Banoye García, quien es ingeniera química administradora y maestra en sistemas ambientales por el TEC de Monterrey. Muchísimas gracias por tu participación. Y Erika Juliana Lozano López, licenciada en física por la UAM y experta, con experiencia como profesora de ciencias en nivel educativo básico medio superior, y sobre todo activista por los derechos de los animales desde el 2010. Muchísimas gracias. Queda a disposición del público la charla completa en la página de Casa Naranjos, y también se sube al canal de YouTube de Distrito Tech para que lo puedan compartir más adelante. Evidentemente esto da para discutirse. Sí es cierto que es un tema que no vemos que se discuta mucho en diferentes ámbitos, y queda también la reflexión de, bueno, por un lado está la responsabilidad de uno como consumidor, ¿no? Y la responsabilidad de los gobiernos, que al final también ahí es otra parte, porque también está nuestra responsabilidad de a quién escogemos para que estén ahí tomando decisiones. Les agradecemos mucho al público que nos acompañó, también a la gente que está conectada en internet, y esperamos que tengan una buena noche. Los esperamos en la próxima charla. Que tengan una buena noche.